Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar los mensajes y enviarlos a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo todos los lunes hasta los viernes. Aquí estamos en la iglesia cristiana Monte de Oreb. La dirección es 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a comenzar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Ahora oremos para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y esta tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando, en el nombre que es por sobre todo el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu ahora mismo en todo lugar, y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amado, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracia al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Ahora oremos para el nieto de Cana, que Dios Santo siga sanándolo a él, que pueda restaurarle todos los órganos de su cuerpo, que sea sanado y que salga negativo en los análisis y que pueda desarrollarse bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para un baby que tiene una enfermedad de la piel, se llama Emilio Salo. Padre Santo, pon tu mano sobre esta criatura. Restárale su cuerpo y su piel, Señor, y sus órganos. Que pueda desarrollar y disfrutar de su vida y crecer bien como Dios manda. Le pedimos sanación en el nombre de Jesús. También oremos para una niña que se llama Génesis. Dios mío, quítale la enfermedad que ella tiene. Sánale sus órganos de su cuerpo y restaurala, Padre. Dale sanación a ella, que ella pueda desarrollar bien y crecer bien, Padre. Sánale su corazón, sus órganos y sus vocales, Padre, que ella pueda hablar claramente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oremos para los matrimonios que tienen conflicto, Padre. Restaure todos los matrimonios, Señor, que sean cuando empezaron en el principio, cuando eran novios, que eran enamorados, y que puedan entenderse, comunicarse bien, y que sepan el paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos das, Padre Santo. Restaurale sus relaciones, que puedan comunicarse bien, hablarse bien y amarse bien. Y también restaurale a los hijos sus corazones también, Padre, que ellos sufren los conflictos y los problemas de los padres. Lo pido en el nombre de Jesús. También oremos para los que están en el vicio de droga y alcohol, los cuales han sufrido mucho en su vida de abuso y diferentes circunstancias. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Restáuralo a ellos y quítale ese yugo de adicción a las drogas y de alcohol. Que sean sanados y restaurados, Señor, y que sepan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdalo, Padre, restáurale a ellos sus matrimonios, sus hogares, sus hijos y sus relaciones.
Lo pido en el nombre de Jesús. También vamos a orar para los que son inocentes y están en la cárcel. Porque hay muchos inocentes que están presos y están sirviendo injustamente en la cárcel. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Abre las celdas de la cárcel y dale un nuevo juicio, Padre Santo, que no hay nada difícil para ti. Abre las puertas que sean liberados y sean reunidos y restaurados con sus familias y sus seres queridos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los dones milagrosos bíblicos. Cuando hablamos de los dones milagrosos bíblicos, no estamos refiriendo a milagros como Él habla en lenguas, visiones, sanidad, resucitar de los muertos y profetizar. No hay duda de que estos dones hayan existido entre los creyentes porque la Biblia los describe plenamente. Donde surge el desacuerdo entre los creyentes es en cuanto a su propósito, así como la pregunta de si debemos experimentarlos en la actualidad. Algunos dicen que estos dones son una señal de la propia salvación, mientras que otros dicen que son una señal de bautismo del Espíritu Santo. Y hay aún otros que dicen que su propósito es autenticar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos saber la verdad? Debemos buscar en las Escrituras para encontrar las declaraciones de los propósitos de Dios acerca de estas cosas. Una de las primeras referencias a los dones milagrosos en la Biblia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 4. Y dice así: Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hagamos si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿Tienes en la mano? Pregunta el Señor. Una vara, respondió Moisés. Deja caer al suelo, ordenó al Señor, y Moisés lo dejó caer al suelo. Ordenó el Señor. Moisés lo dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esa se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, levántate la mano al pecho. Moisés se levantó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Levántate otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se levantó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrama en el suelo. Y cuando el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Cuando Moisés es instruido por Dios acerca de la denegada liberación de Egipto, a Moisés le preocupaba que la gente no le creyera que Dios lo había enviado. Así que Dios le dio las señales de la vara, que se convertía en serpiente, y su mano que se volvió leprosa. Dios le dijo que estas señales eran para que por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el versículo 5.
Si la gente aún no creerá, Dios le dijo a Moisés que tomara agua del Nilo y la derrama en la tierra, donde se convertía en sangre. En el versículo 9. El propósito para los hijos de Israel era que ellos creyeran al mensajero de Dios. Dios también le dio a Moisés señales milagrosos para mostrarles ante el faraón, con el fin de que él dejaría ir al pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 3 hasta 5, dice así: Yo voy a endulzar el corazón del faraón, y aunque hará muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia, sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dios le dijo a Moisés que él multiplicará sus señales y maravillas en Egipto, porque así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando yo extenderá mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Dios quería que el pueblo egipcio supiera que él era el que obraba para liberar a los israelitas. En Éxodo capítulo 10, versículo 7 dice así: Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿Hasta cuándo este individuo sería una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabe que Egipto está arruinado? Moisés le dijo al faraón que la plaga final, que era la muerte de los primogénitos, era para mostrar que Dios hacía distinción entre los egipcios y los israelitas. Las señales y maravillas confirmaban el mensaje de Dios para el faraón y los egipcios, para que ellos supieran que Moisés había sido enviado por Dios. Cuando Elías confrontó a los falsos profetas en el monte de Carmelo, en el primero de Reyes, capítulo 18, él oró para que Dios enviara milagrosamente fuego desde el cielo para que la gente sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. En el versículo 36 y 37. Los milagros que él y los demás profetas realizaron eran una confirmación de que Dios los había enviado y que Dios estaba trabajando en medio de Israel. A Joel él fue dado el mensaje de juicio de Dios sobre Israel. Y dentro de ese mensaje estaba una profecía de misericordia y esperanza. Cuando el juicio llegó, como se había profetizado, y la gente respondió con arrepentimiento, Dios dijo que él entonces retiraría los juicios y restauraría su bendición. Y sabréis que en el medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor, vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás sería avergonzado mi pueblo. En el libro de Joel, capítulo
2, versículo 27. Dice así: entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor tu Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más sería avergonzado mi pueblo. Inmediatamente después de esta declaración, Dios habló acerca de derramar su espíritu en la gente para que ellos pudieran profetizar, ver visiones y ver las maravillas que sucederían cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas en el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 hasta el 21, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les condecía expresarse. Estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolpearon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medios y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegando de Roma, judíos y prosélitos, creyentes y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua la maravilla de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Pedro declaró: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo supiera que el mensaje traído por Pedro y los otros era un mensaje de Dios. El misterio de Jesús estuvo acompañado por varias señales y milagros. ¿Cuál fue el propósito de sus milagros? En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 37 y 38, dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me creen, a mí crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Jesús estaba respondiéndole a los judíos que querían apedrearlo por blasfema, y él dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crees, pero si las hago, aunque a mí no me creas, cree las obras, para que sepas y entiendas que el Padre está en mí y yo en él. Padre. Al igual que en el Antiguo Testamento, el propósito de los milagros de Jesús era para confirmar que la mano de Dios estaba en su mensajero. Cuando los fariseos le pidieron a Jesús que les mostrara una señal, Jesús dijo: una generación perversa y adulteria demanda señal, y ninguna señal se le dará,
sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirar, algo más grande que Jonás está aquí. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 39 hasta el 41, dice así. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estaría el Hijo del Hombre en las extrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Es escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Jesús fue muy claro en que el propósito de una señal era para que la gente reconociera el mensaje de Dios y respondiera de acuerdo a él. De igual forma, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 48, y dice así: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Él le dijo al oficial del rey: si no ves señales y prodigios, no crees. Las señales eran un apoyo para aquellos que luchaban por creer, pero el enfoque del mensaje era la salvación en Cristo. Este mensaje de salvación fue descrito así por Pablo en el 1 de Corintios capítulo 1, versículos 21 hasta el 23. Dice así: ya que Dios en su sabio designó dispuesto que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Agrado a Dios inmediatamente la necesidad de la predicación, salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles. Las señales tienen su propósito, pero son los medios para un fin mayor: la salvación de las almas a través de la predicación del Evangelio. En el 1 de Corintios capítulo 14, versículo 22, dice así: de modo que el habla en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Pablo dice claramente que así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Dios utilizó señales milagrosas como el hablar en lenguas para convencer a los incrédulos que el mensaje de Cristo era verdadero. Pero como lo muestra el resto del contexto, lo más importante era la declaración del mensaje del Evangelio. Una cosa que a menudo es pasada por alto en las discusiones acerca de las señales y milagros es el tiempo y el lugar para ellos en las Escrituras. Contrario a la creencia popular,
La gente en los tiempos bíblicos no veía milagros todo el tiempo. De hecho, los milagros en la Biblia generalmente se encuentran agrupados alrededor de eventos especiales en los que Dios está tratando con la humanidad. La liberación de Israel de Egipto y la entrada a la tierra prometida estuvieron acompañadas por muchos milagros, pero los milagros desaparecieron después de estos. Durante los últimos años de los reinados, cuando Dios estaba a punto de llevar a su pueblo al exilio, Él permitió que algunos de sus profetas realizaran milagros. Cuando Jesús vino a vivir entre vosotros, Él realizó milagros. Y en los inicios del misterio de los apóstoles, ellos realizaron milagros. Pero fuera de estas veces vimos muy pocos milagros o señales en la Biblia. La gran mayoría de la gente que vivió en los tiempos bíblicos nunca vio señales y milagros con sus propios ojos. Ellos tenían que vivir por fe en lo que Dios ya le había revelado a ellos. En la iglesia primitiva, las señales y milagros estuvieron centrados principalmente en la primera presentación de evangelio entre los varios grupos de gente. En el día de Pentecostés leemos que habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, reunidos en Jerusalén. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5, dice así: estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Era principalmente para estos judíos que habían nacido en otras tierras y hablaban esos lenguajes extranjeros. En el versículo 6 hasta el 11, que el señal de las lenguas fue dada. Ellos reconocían que estaban escuchando en sus lenguas nativas las maravillosas obras de Dios. Y Pedro les dijo que la única respuesta apropiada era arrepentirse de sus pecados. En el versículo 38, cuando el evangelio fue presentado por primera vez entre los samaritanos, Felipe hizo señales y grandes milagros. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 13, dice así: Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Nuevamente, cuando Pedro fue enviado a Cornelio, un gentil, Dios le dio una señal milagrosa para confirmar su obra, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 45 y 46, dice así: Los defensores de la circuncisión le habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues lo oirán hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió. Cuando Pedro fue cuestionado por los otros apóstoles, él les dio como evidencia de la guía de Dios. Y los otros glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, dice así: a oír esto, se apagaron y
alabaron a Dios, diciendo, así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. En cada ocasión, los dones milagrosos fueron una confirmación del mensaje y el mensajero de Dios, a fin de que la gente pudiera escuchar y creer. Una vez que el mensaje era confirmado, las señales desaparecían. Nosotros ya no necesitamos que esas señales sean repetidas en nuestras vidas. Aunque sí necesitamos recibir el mismo mensaje del Evangelio. Y con esto termino. Y ahora vamos a hacer la oración de salvación para los que quieren entregarle su vida al Señor, para que puedan recibir la promesa que Dios nos da, para tener la vida eterna con Él en el cielo, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y también vamos a hacer la oración que Jehová se lo dio a Moisés y Aarón cuando estaban en el desierto. Y es para bendición para su pueblo. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Dice así. Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde y den gracias a Dios por otro día más. Y nos vemos a la próxima. Amén.